Bueno, entonces el día de hoy, chicos, vamos a abordar ya el tema como tal de la literatura neoclásica. Y para analizar este tema, primero vamos a hacer una contextualización de la parte histórica y el origen como tal de la literatura neoclásica. ¿Listo? Entonces, la literatura neoclásica se ubica en la época literaria del siglo XVIII, específicamente en Francia. ¿Sí? La literatura neoclásica surge y se origina en Francia aproximadamente en el siglo XVIII y en este lugar pues empieza a extenderse en otras zonas del continente, no solo en el continente de Europa, sino en todo el mundo. Nosotros sabemos que algunos países de Europa realizaron conquistas a otros países y a otros continentes. Entonces, pues en medio de esas conquistas y esos viajes se empiezan a también extender todas esas características y todos esos movimientos propios del clasismo en Francia del siglo XVIII. Específicamente en este espacio de tiempo se analiza y interviene fuertemente la ilustración. La ilustración era un movimiento filosófico en el cual pues, se pretendía derogar el dogmatismo y adicional a eso, pues se le daba prevalencia a la razón y al conocimiento. ¿Qué era la ilustración? La ilustración empieza y se da a partir de cómo el hombre y el individuo y el sujeto razona por sí mismo, tiene un entendimiento propio. Y adicional a eso, cómo la educación empieza a ser la base del progreso de la sociedad. Diego, cuéntame. Profe, que si vas a mandar estas diapositivas. Sí, las voy a enviar. Entonces, básicamente, esa literatura neoclásica surge a partir de la ilustración. ¿Listo? En los siglos anteriores al siglo XVIII prevalecía mucho la parte religiosa y católica. Y dentro de la ilustración, entonces se empieza a dar ya la parte de el razonamiento del hombre de manera independiente y adicional a eso, como ya teníamos educación como base de progreso en un grupo social, pues entonces se empieza a minimizar la ignorancia dentro de los grupos sociales. Y por eso se empieza a dejar un poco de lado el dogmatismo, ¿sí? Ya no estamos tan arraigados, ya no estamos tan dominados a la iglesia, sino que a partir de este nuevo razonamiento del ser humano como sujeto independiente, se empiezan a generar otros nuevos elementos dentro de los movimientos sociales. Durante la divulgación pues, de las ideas como tal de la ilustración, se empezó a tener como un dominio público de las obras dentro de la literatura como tal. Y dentro de esta literatura se podría gozar de libertad. ¿Libertad para qué? Para plasmar aquellas ideas que se estaban generando dentro de la ilustración, ¿sí? Ideas de razonamiento propio, la educación como base de progreso en la sociedad y pues ya los sujetos no eran tan ignorantes como se les llamaba en algún momento de ese tiempo histórico, sino que ya empiezan a tener obviamente que un conocimiento y ese conocimiento los lleva a cuestionar, ¿cierto? Sin embargo, pues dentro de ese momento como tal, surgen dos sucesos y esos dos sucesos empujan o hacen que tenga gran fuerza la literatura neoclásica. El primero, pues, es el descubrimiento de las ruinas de Herculano y la segunda, pues, es la Pompeya. Era un hecho en el cual se despertaba el interés por la cultura grecolatina. Y por otro lado, pues vienen unos cambios dentro de los modos y la producción social que también se genera a partir de dos revoluciones. La primera, la revolución industrial,
Recuerden que la revolución industrial pues genera esos nuevos inventos y artefactos del ser humano. Ya no había tanta ignorancia, ya había más educación, ya había más conocimiento y empiezan a emerger diferentes artefactos que ayudan a la evolución del hombre. Y también tenemos la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa es importante tener en cuenta que esta surge a partir de la libertad y de la igualdad que se quería alcanzar en la sociedad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos hechos porque a partir de esto pues también toma fuerza toda la parte de la literatura neoclásica. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos, o claro? Profe, exactamente qué tuvieron de importante las ruinas o qué son las ruinas del Herculano para que dieran pie a un movimiento de literario. Bueno, dentro de este hecho como tal, resulta que como había un análisis de la filosofía como en este tiempo histórico, ¿sí? Porque la ilustración se movía en torno a la filosofía, Hércules empieza a generar un cuestionamiento y también se empiezan a generar unas guerras en ese momento, debido a que ya el pueblo no era tan ignorante, sino que había un cuestionamiento. ¿Cierto? Entonces, a partir de esto se generan ciertos hechos en donde hay conflictos dentro de los grupos sociales y pues uno de los personajes más influyentes dentro de esos conflictos pues fue Hércules, ¿sí? Y a través de esto se empezaron a generar como unos nuevos descubrimientos y unas nuevas nociones en donde las personas que quizá dentro de ese conflicto salían más beneficiados, pues tenían como, digámoslo así, ese reconocimiento y esa importancia dentro de la aparición como tal de la literatura neoclásica. Ellos también eran plasmados dentro de la literatura, dentro de los escritos, ¿sí? Entonces eran plasmados como aquellas heroínas o aquellos personajes que realizaron y ciertas acciones que ayudaron a que esa transición de la ignorancia al conocimiento pues se viese en un marco en donde había un conflicto entre sociedades y pensamientos. Sin embargo, pues esto deja ver que como tal Hércules pues tuvo un papel relevante en medio de ese cuestionamiento y esa transición. ¿Listo? Entonces, ¿sí es un poco más claro? Profe, Dime. Andrés Hernández se le cayó el internet, ya vuelve a ingresar. Listo, no hay problema. Ahora, ya después de haber realizado como esta contextualización, vamos a mirar específicamente qué es la literatura neoclásica, ¿sí? Entonces, dentro de la literatura neoclásica, pues ya habíamos enunciado anteriormente que se da en el siglo XVIII. Esta se genera entre el siglo XVIII y finaliza en el siglo XIX. Tiene gran influencia en todos los contextos en cuanto a la literatura, en cuanto a la música, en cuanto al arte, pero esta tiene unas características relevantes y es que ella buscaba una renovación de los valores estéticos y filosóficos que habían en la antigüedad clásica, ¿sí? Es decir, que cómo se percibía la razón dentro del hombre. Y también aparecen otra serie de aspectos como la parte de la razón y factores que generaron una nueva etapa dentro de la evolución de la literatura que nace específicamente en Francia. Y esta pues se empezó a extender en otros países de manera rápida dentro del continente de Europa y también el continente americano. Ejemplo, cuando nosotros fuimos conquistados por los españoles, en ese momento ya se estaban dando unas corrientes y unos movimientos propios en Europa. Cuando nosotros llegamos y fuimos conquistados por los españoles, esas corrientes, esas características y esos elementos empiezan a llegar a nuestro continente americano, ¿sí? Entonces, por eso, dentro del continente americano se vive también una ilustración, ¿no?
La ilustración en donde el sujeto y el hombre razona por sí mismo, tiene capacidad de generar su propio entendimiento y la educación es la base del progreso. Y sobre esto, pues se empieza a plasmar y a generar todo tipo de escritos en donde coge bastante fuerza y auge la parte de la ilustración. Preguntas, chicos, dudas. Ahora, viene un desarrollo literario en la época neoclásica y es pues bastante trascendental tener en cuenta que la literatura en este tiempo histórico buscaba inicialmente dentro de una cultura sustentar la moral. Resulta que como la ilustración se basa en la filosofía y la filosofía pues tiene genera sus cuestionamientos en cuanto a la razón, en cuanto al ser humano, la existencia, la moral, pues dentro de la literatura de ese momento también se le empieza a dar no solo relevancia a la razón, sino también a la moral. Pero con la razón y la moral viene el progreso, ¿sí? El progreso y el desarrollo del ser humano dentro de un movimiento social. Y este pensamiento pues estaría formado desde el contexto en el cual pues surgen diferentes concepciones, diferentes nociones, diferentes percepciones desde la parte social y desde la parte política. Y esto no solo se ve en Francia, sino también después se ve en todo el continente a través de las revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Recuerden que la Revolución Francesa hablaba sobre igualdad y libertad. Entonces, ¿cómo se alcanza una igualdad y una libertad? Ya con un cuestionamiento y un razonamiento propio del sujeto y del hombre, de las sociedades. Y durante la literatura neoclásica también se pone en evidencia otra serie de aspectos que quizá limitaban un poco la parte formal dentro de la literatura, pero que se empiezan a abordar otros conflictos como las pasiones, el honor, el deber dentro de las obras literarias, ¿sí? El honor a aquellas personas que habían sido importantes y habían tenido como en ese momento un papel trascendental dentro de esa transición de la sociedad. Dentro de las pasiones, pues como también a partir de ese cuestionamiento, de ese conocimiento y razonamiento del hombre, pues nos empezamos a preguntar sobre aspectos propios del ser. Y también, pues de la parte desde la moral y de la razón, pues se generaban también otras perspectivas y otras reflexiones en torno al hombre dentro de las obras literarias. En la antigüedad clásica, era bastante marcado la parte de unos géneros críticos y estos se empezaron a dejar de lado. Estos géneros críticos empezaron a tener una gran relevancia dentro de ese momento y se empezaron a dejar de lado los géneros didácticos, ¿sí? Ya el ser y ya el hombre era más pensante. Ya el ser y el hombre tenían una capacidad de razonamiento. Entonces ya dejamos de lado la didáctica y empezamos a ser un poco más críticos. Y por eso, pues se venían desarrollando en ciertos momentos, como en el barroco, una parte didáctica en donde simplemente se daba, ejemplo, en la parte del contexto laboral, una indicación y siempre el sujeto estaba como dominado por otro y se le cargaban ciertas responsabilidades desde la parte laboral, pero después de esto se empieza a generar como una igualdad dentro de esos aspectos y dentro de esas funciones que se estaban destinando. ¿Sí? Entonces ya hay un cambio, ya soy más crítico, ya empezamos a generar igualdad, ¿sí? Ya se deja de lado ese dominio un poco que venía, aunque hoy en día lo seguimos viendo, pero afortunadamente en ciertos lugares del mundo la educación ha hecho que el ser humano tenga un progreso intelectual muy, muy grande que lo lleve a razonar y a cuestionar lo que le rodea. Chicos, preguntas, dudas. ¿No? No, Espero profe. que estén tomando allí apuntes, yo les voy a compartir, pero al igual tomen apuntes.
Entonces, dentro de la literatura neoclásica es importante entender y tener en cuenta que aparecen tres eras y esas tres eras pues tienen un papel trascendental en ese periodo neoclásico. En la primera era, pues fue llamada la era de la Restauración y dentro de esta se exaltaba la poesía y el teatro. ¿Listo? En la poesía, pues se realizaban escritos en donde tenía una composición que se ahondaba desde la parte de la sátira. ¿Qué es la sátira? Pues recuerden que son aquellos mensajes que quizá a veces se expresan de manera burlesca y que hacen una crítica a algo, ¿sí? A algún contexto, a alguna situación que se esté presentando y demás. Entonces, dentro de esta era, pues tiene gran relevancia la poesía, pero también tiene mucho auge el teatro. Y dentro del teatro se empiezan a incorporar la prosa y dentro de esa prosa pues se empieza a generar como un cambio importante dentro de la escritura de las obras que se estaban hasta el momento realizando. ¿Listo? Entonces recuerden, era de la Restauración, poesía con un propósito de composición con sátira y tenemos el teatro en donde se empieza a rescatar y a ahondar sobre la prosa dentro de los escritos. Tenemos la era agustina y dentro de esa era existía en ese momento un emperador romano con mucho poder llamado Augusto. Y resulta que Augusto en ese momento tenía bastante prosperidad dentro del imperio romano como tal. Él era exaltado, ¿sí? Era exaltado por esa capacidad que tenía en ese momento. Y adicional a ello, en esta etapa se empieza a trabajar específicamente sobre las novelas de ficción. ¿Listo? Entonces en la era de Restauración, poesía, teatro, era agustina, ya aparece la novela de ficción. Y algunos de los escritos también abordaban ciertos fragmentos de autobiografía, ¿sí? Como habían personas que tenían gran influencia y realizaban sus escritos, pues empezaban a generar dentro de esos escritos esos pequeños fragmentos autobiográficos, es decir, lo que ellos estaban aportando en ese momento histórico. ¿Listo? Adicional a eso, chicos, aparece el periodismo, ¿sí? Se desarrolla un poco más el periodismo y se mantenían las comedias y la poesía, pero ya la poesía ya no tenía ese objetivo y ese propósito de tener un lenguaje sátiro, sino que ya la poesía es más sentimental. ¿Listo? Ya se modifica ese propósito y ya miramos más la parte emocional del ser. Y viene la era de Johnson. Esta era pues también fue conocida como la era de la sensibilidad y tuvo varios ejes importantes sobre los cuales se dio como tal la producción literaria. Primero, pues había un desarrollo intelectual, segundo, había un equilibrio y tercero, había una razón. ¿Listo? Dentro de esta literatura, pues nosotros conocemos grandes obras de grandes autores como William Shakespeare y estas alcanzaban como una gran importancia ya que aumentaban el reconocimiento de ciertos sujetos y ciertos personajes que tuvieron gran participación en esa transición de la literatura o del neoclasicismo. ¿Listo? Pregunta, chicos, dudas. No, profe. Y vamos a ver ahora entonces las principales características que habían dentro de la literatura neoclásica. Tenemos los temas, los valores universales, el propósito moralizante y el modelo clásico. Entonces le voy a pedir el favor a alguno de ustedes que me lea los dos primeros, que serían los temas y el propósito moralizante. Listo, pueden habilitar su micrófono, ¿vale? Creo que Eh, levantaron la mano dos estudiantes. sí, profe, fue Diego y yo. Bueno, entonces tú vas a leer los dos primeros y Diego los dos que están en la parte inferior. Temas. Modelos morales. Las nuevas ideas que llegaban con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.
la mitología romana y en casos menores la religión. Profe, leo el otro. ¿Sí? El propósito moralizante. Propósito moralizante. Arias empiezan a creer obras que difunden los valores que se requieren para llegar a una sociedad moral, racional y progresista, que deje atrás la ignorancia y el dogmatismo del que habían sido sujetos en la época anterior. Listo. Entonces, allí tenemos que los temas pues estaban todos relacionados en torno a la parte de la moral, el razonamiento y se deja de lado la religión, ¿no? Los dogmatismos empiezan a tener menos influencia y ya empezamos a ver más al hombre como un ser con razonamiento libre y además de esto que tenía una moral y un progreso teniendo en cuenta la educación. Entonces, para que lo apunten allí, la base como tal de la literatura neoclásica y del tiempo neoclásico se vio caracterizada por la libertad, el razonamiento, la moral y el progreso. Listo, y tenemos unos valores universales y un modelo clásico. Diego. Valores universales. En búsqueda de esta construcción social existe una serie de valores considerados universales que permitirían el paso a la modernidad de la sociedad, entre los que resaltan el espíritu de sacrificio, el heroísmo, la libertad y la idea de patria. Y modelo clásico, es importante tener en cuenta que la literatura neoclásica debe su nombre a esta relación con el arte de la antigüedad clásica. Esto porque la interpretan como una referencia moral sobre la cual pueden fundar un nuevo proyecto. Muy bien, gracias. Entonces, esos valores que se dieron en este momento histórico, pues la libertad, el heroísmo, el sacrificio, la idea de patria. Resulta que como se dio también un cambio social y ya el sujeto tenía un mayor razonamiento, pues entonces se empieza a generar toda como una idea de patria, ¿no? ¿Qué defiendo yo en mi territorio? ¿Qué estamos viviendo? El amor hacia el lugar en donde estaba en ese momento, la lucha por la igualdad del hombre y del ser humano, teniendo en cuenta pues ya lo que estaba establecido, aquellas normas, aquellas leyes, el heroísmo de aquellas personas que tuvieron gran trascendencia dentro de ese cambio histórico, la libertad que consiguió el pueblo a través del razonamiento y el progreso como teniendo en cuenta la base de la educación y el sacrificio pues que esto llevó a que esto pues generó en los sujetos y en las personas en ese momento. ¿Para qué? Para generar un cambio. Nosotros vemos que en la actualidad, ejemplo, hay ciertos países en donde se genera tanta presión social, en donde pues se logra un cambio histórico para los países. En estos momentos se está generando, ejemplo, esa presión y esa resistencia en Chile y cómo a través de la voz de niños, jóvenes y adultos se quiere generar un cambio dentro de ese país, ¿cierto? Cuando se movilizan grandes masas, nosotros podemos generar grandes cambios. Hace algunos años se dio también en Argentina un cambio radical en cuanto a la educación superior y cómo los jóvenes lucharon para que la educación superior fuese gratuita. Muchos de ellos murieron, ¿sí? Pero hoy en día, pues se ve el resultado de aquella lucha y es que la educación superior en Argentina es gratuita. Entonces, esto no solo se da en esa época, chicos, sino que también se genera y lo podemos traer a la actualidad, ¿no? Cómo a través de la capacidad de cuestionamiento, de razonamiento del hombre podemos generar cambios. Listo, entonces es todo por el día de hoy.